Eh, bueno, pues buenas tardes nuevamente. Como decía el doctor Cordero, vamos a presentarles el proyecto de investigación, bueno, el protocolo que hemos estado desarrollando y queremos comentarles que además, bueno, hay un apartado que incluye centros de salud y otro que incluye hospitales. Entonces, en esa presentación me voy a referir más a la parte de unidades de primer nivel de atención. Entonces, yo creo que también vale la pena comentar que esta es una pues, propuesta, una indicación por parte del secretario de Salud y de la Dirección de Atención Médica, quien nos pide que además de hacer toda esta parte de la capacitación con las diferentes disciplinas, pues que también se aborde la investigación, sin duda para que podamos tener información, evidencia científica que ayude tanto a los diferentes niveles, a nivel del secretario de salud, de las direcciones, subdirecciones, a nivel jurisdiccional y a nivel del centro de salud, que ayude a tomar decisiones. Entonces, este protocolo que les presentamos lo hemos nombrado así: Panorama Epidemiológico, Costos y Calidad de la Atención en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica. Si tienen alguna duda, pregunta, me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, como ya lo vieron en el transcurso de la mañana, pues la enfermedad renal crónica pues es un problema grave de salud pública y obviamente es esta situación de la gravedad tiene que ver por la cantidad de personas que son afectadas, por la cantidad de recursos que se destinan para tratar de atenderlos y también por la pobre calidad de vida que tienen las personas, los pacientes con enfermedad renal en los estadios 4 y 5. Cabe mencionar que existen, como ya lo vieron también en el transcurso de la mañana, 5 estadios clínicos que están relacionados con la tasa de filtrado glomerular. Y sin duda aquí lo importante es que la mayor parte, el 98% de pacientes ya con enfermedad renal, no son diagnosticados y los tienen ustedes en los centros de salud de manera mensual en sus citas de pacientes con diabetes, hipertensión arterial. Sin embargo, pues poco se hace por diagnosticarlos y mucho menos se hace por tratar de darles un control para que se evite y se progrese a los niveles más avanzados donde ya se requiere la terapia renal sustitutiva. Entonces, les pongo esta diapositiva que obviamente no es mía, es una diapositiva que se tomó de la Academia Nacional de Medicina. Y aquí lo importante son, bueno, varias cosas. La primera de ellas es que pues son muchos los pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí ellos, esta diapositiva es del año 2011 y como ven en la parte de abajo, indica que éramos alrededor de 120 millones de habitantes. Y de estos, obviamente, también cabe mencionar que ellos hacían el cálculo de la enfermedad renal crónica y de la diabetes. Para la diabetes, ellos daban una prevalencia de 9.15. Sin embargo, la pusieron a 18.34 porque consideran ellos o consideraban en su momento que por cada paciente diabético diagnosticado hay otro paciente diabético que no está diagnosticado. Entonces, por eso la prevalencia la ponían a 17.34. Ellos también en esta misma diapositiva referían que estos 14 millones de pacientes con diabetes, el 44% ya tenían daño renal y era un total de 6.2 millones de pacientes con enfermedad renal. Entonces, aquí lo que les decía, lo importante de esto, y obviamente para ustedes que son médicos, enfermeras, personal de salud de primer nivel de atención, cabe mencionar que el 98% de los pacientes con enfermedad renal crónica, ustedes los tienen ahí en el centro de salud. Eso nos referimos en la etapa 1, 2 y 3. Sin embargo, bueno, aquí yo me atrevería a preguntarles,
de los pacientes diabéticos que ustedes tienen en control, ¿a cuántos ya los han diagnosticado con enfermedad renal en los estadios 1, 2 y 3? Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Para el estado de Veracruz, yo hice el mismo ejercicio para el año 2020. Entonces, aquí para el año 2020 teníamos una población de mayores de 20 años de más de 5 millones y medio aproximadamente. Y de eso, si nosotros hacemos la misma prevalencia, ahora para la ENSANUD que nos reporta que la prevalencia para diabetes es de 10, pero yo la elevé a 20 por lo mismo que les comentaba, que por cada uno de los pacientes diabéticos hay otro que se desconoce. Entonces tenemos en Veracruz más de 1 millón de pacientes con diabetes y de esos el 44%, que equivale casi a 500,000 pacientes, ya tienen daño renal y de esos el 98% se encuentran en los estadios 1 a 3, ¿sí? Y esto quiere decir que estos los tienen ustedes ahí en control como pacientes diabéticos, pero bueno, poco se hace por diagnosticarlos y obviamente para darles el tratamiento multidisciplinario, como se ha tenido la sesión de hoy de toda la mañana, donde desde psicología, psiquiatría, nutrición, enfermería, medicina, etcétera, todas las disciplinas, se les debe de dar un tratamiento disciplinario a ese tipo de pacientes. Entonces no se hace esta situación actualmente. Y de esto cabe mencionar que solamente el 2% de estos 500,000 pacientes son los que están en etapa 4 y 5, los que ya tienen obviamente daño renal y que requieren hemodiálisis o diálisis. Y de estos, bueno, como ya se ha visto, el costo es muy elevado, son casi $9,000 por cada uno de estos pacientes solamente para la diálisis y hemodiálisis. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues aquí estamos representando porque es un problema de salud pública, ¿no? Por lo que decíamos, la cantidad de personas, los recursos que se destinan y sobre todo, pues por la pobre calidad de vida que tienen ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos identificar como problema y que fuera parte del problema de investigación? Pues hay muchas limitaciones, ¿no? Hay falta de herramientas para realizar el diagnóstico temprano, que es lo que queremos evidenciar también con esta investigación, tratar de resolver o de dar esta información para que esto ya no sea, pues, desconocido. También hay fallas en la interpretación y tamizaje de los estadios clínicos. No existe, al menos hasta antes de este tipo de cursos, de intervenciones, no existía política de interés para enfocar acciones integrales desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para evitar que los pacientes progresaran a estadios pues graves. Tampoco hay falta de entrenamiento de los profesionales de atención primaria sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento. Entonces, parte de estas limitaciones, pues consideramos que se están resolviendo con este tipo de sesiones, ¿sí? Por otro lado, también, pues ya lo comentaba el nefrólogo en la mañana, también hay retardo en la aplicación de medidas de nefroprotección en el primer nivel de atención. Se siguen usando medicamentos que siguen dañando más al riñón, como son los AINES y algunos aminoglucósidos. Hay ausencia de medidas de prevención, de promoción, falta de atención integral y falta de atención transdisciplinaria para el manejo de este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica. Pero otra situación también, y esto pues obviamente nosotros queremos tratar de dar evidencia científica, es que tampoco existe al día de hoy en México un censo integral de pacientes diabéticos y mucho menos de pacientes diabéticos que tengan ya clasificado el daño renal. Hay algunos estudios a nivel de Jalisco y del IMSS en algunas unidades, pero bueno, a nivel nacional y en el estado pues no lo tenemos. Yo por eso les preguntaba, ¿ustedes ya conocen sus pacientes que tienen ahí en control mes con mes? Bueno, en citas, porque en control, bueno, sabemos que el control no se logra tan fácilmente, pero ya en esos pacientes con diabetes ya los han clasificado con en qué estadio de daño renal tienen, pues yo creo que no.
y entonces eso es parte de la investigación que vamos a hacer. Los puntos de calidad de la atención y costos, eso los vamos a ver directamente con los hospitales, con los hospitales que están haciendo diálisis y hemodiálisis. Vamos a ver cómo le están dando la calidad de la atención de sus pacientes y lo vamos a medir a través de la estructura, proceso y resultado. Y los costos de atención también vamos a tratar de ver cuánto se está gastando realmente en la atención de este tipo de pacientes, porque lo que les presentaba yo en la lámina previa de la Academia Nacional de Medicina, ellos solamente hicieron el costeo, pero con base en el SANUD. Nosotros queremos ver cuánto se gasta de personal de las diferentes disciplinas, de insumos, de medicamentos, de depresión del equipo, etcétera. Entonces, se pretende, de hecho, es la indicación de la Dirección de Atención Médica de la doctora Romana en fortalecer el primer nivel de atención. Y para eso, bueno, necesitamos caracterizar a los pacientes con diabetes y ver en qué estadio se encuentran. También sabemos que si se invierte en el primer nivel de atención, pues se ahorraría un montón de dinero, muchísimo dinero. Al menos por cada peso que se invierte en el primer nivel de atención se ahorrarán hasta 8 pesos en los estadios 4 y 5. Y obviamente también, bueno, el equipo de la doctora Erika nos ha platicado que ellos están ya trabajando sobre el modelo de atención primaria de la salud, que busca tener grupos multidisciplinarios en los centros de salud y busca también que exista una continuidad de la atención en este tipo de pacientes. Y por eso, bueno, el tema que también el doctor Cordero va a presentar más adelante tiene que ver con esto de las redes integradas. Y así como también, pues lo que buscamos nosotros más adelante con ustedes es que esté estandarizada, que sea homogénea la atención, que se da igual en Coatzacoalcos, en Pánuco, etcétera. En todas las jurisdicciones queremos que la atención sea igual. Y por eso, pues tenemos esta pregunta de investigación. La primera tiene que ver sobre todo para el primer nivel de atención. Queremos saber cuáles son las características clínicas y sociodemográficas de pacientes con enfermedad renal crónica secundaria a diabetes. Entonces, es el objetivo que nosotros tenemos, es analizar el panorama socioepidemiológico, los costos de atención y la calidad de los servicios ofertados a pacientes con enfermedad renal crónica. Y el objetivo número uno tiene que ver con el primer nivel de atención, es lo que vamos a hacer con ustedes, lo que vamos a estar trabajando y sin duda nos vamos a estar apoyando con la subdirección de primer nivel de atención, con las jurisdicciones, con los jefes de enseñanza de sus jurisdicciones y con sus equipos zonales. Entonces, en este sentido, en este primer objetivo, en los centros de salud, la población de estudio serán los pacientes con diabetes tipo 2 que acuden a consulta de manera periódica y realmente lo que queremos es lo siguiente. Cabe mencionar que, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la jurisdicción de Cosamaloapan, ahora la jurisdicción de Coatzacoalcos, es que lo que pretendemos es trabajar con las 11 jurisdicciones para hacer un muestreo, ¿sí? No vamos a trabajar ni con todos los centros de salud ni con todos los pacientes. Entonces, nos está faltando esto porque hay alguna jurisdicción por ahí que se ha trazado y que no tenemos todavía el censo completo que ustedes ya reportaron. Y para tener la muestra, pues necesitamos tener el censo por cada uno de los centros de salud y obviamente de todas las jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, en Coatzacoalcos vamos a considerar algunos centros de salud. Esto no lo hago yo, lo hace una investigadora de estadística que nos va a muestrear por estratos. Cada jurisdicción es un estrato y a su vez cada jurisdicción pues consideraremos algunos centros de salud y en cada centro de salud se considerará también algunos pacientes, no todos los pacientes. Sin embargo, nosotros ya con la información que tenemos, les vamos a dar exactamente el centro de salud que va a participar y el nombre del paciente, porque ya lo tenemos en censo. Entonces les vamos a decir, de su centro de salud va a participar tantos que va a ser Juan Pérez, etcétera, etcétera. Les vamos a dar el número y el nombre. Entonces, una vez que tengamos todo esto, vamos a crear una base de datos que ustedes los van a capturar. No va a ser información que desconozcan, es información que se encuentra en el expediente clínico. ¿Para qué? Para que veamos quiénes son estos pacientes, qué edad tienen, dónde viven,
qué comen, qué actividades realizan, etcétera, etcétera, porque esto nos va a servir más adelante a lo mejor para tener más factores de riesgo, para decir en la jurisdicción de Coatzacoalcos cuáles son los factores de riesgo que favorecen que se presente esta enfermedad renal crónica. Entonces, esto sin duda más adelante, doctor Cordero, cuando ya tengamos la muestra, vamos a, si así lo consideran, vamos a tener una reunión especialmente con los centros de salud que van a participar, obviamente para que sepan qué hacer exactamente. Entonces, con esto terminaría. Sin duda, lo que se busca es tener esta línea de investigación que le hemos denominado salud renal, y en esta, pues las grandes vertientes son el panorama socioepidemiológico, los costos y la calidad de la atención.